con lo que estábamos haciendo de la ecuación para gases de baja densidad. Vamos a terminarla. Vamos a continuar. Nos quedamos aquí en la ecuación número 9. Entonces estábamos trabajando con esta parte, en donde nosotros decíamos que la concentración por la velocidad total era igual, a escribirlo, que nosotros teníamos la densidad de flujo molar de A más la densidad de flujo molar de A asterisco, que en este caso es la subespecie A. Si trabajáramos nosotros isótopos. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos la densidad de flujo molar de A en dirección Y va a ser igual a la suma de las densidades de flujo molar de las subespecies cuando se transfieren. Ahora, como sabemos que van en la dirección Y, entonces nosotros tenemos que indicarlos aquí por un lado. Nada más, ¿saben qué? Déjenme, se las pongo bien para que se distinga. Tenemos que decir que es en dirección Y más igual lo mismo, ¿no? Igual en la dirección Y. Ok, con esto ya queda ahí definido, multiplicado por la fracción, me falta aquí la fracción, de A en la dirección Y. Y esto va a ser más. Y de una vez lo que voy a hacer es que voy a simplificar aquí la ecuación. Es decir, voy a sacar los términos que tengo comunes. Por ejemplo, ¿qué es común aquí arriba? Aquí arriba es común el 1/4 con esta parte de aquí. Es común en esta parte la concentración. Entonces común. ¿Y qué otra cosa es común? Es común la velocidad media. Entonces yo lo voy a sacar, lo voy a simplificar más bien. 1/4 de CU, la velocidad media. Y la voy a poner a que multiplique, en este caso, a la fracción molar de A, en la dirección Y menos A, menos, igual la fracción molar de A en la dirección de Y más A. Aquí me van a decir, bueno, porque esto yo no lo, esto es común, ¿no? XA, la fracción molar, pero no es común porque uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, y entonces esto es lo que me impide que realmente nosotros lo veamos como si fuera común. Entonces, para nosotros va a ser esta la ecuación 10. Ahora, si nosotros lo tenemos de esta manera, nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿ok? Nosotros vamos a tener, en este caso, que esta A, en nuestras ecuaciones que nosotros definimos anteriormente, para nosotros A lo que significaba era la distancia cuando la molécula sufre su última colisión. Y esto se representaba como 2/3 de la longitud media del recorrido, ¿ok? Entonces, nosotros aquí lo que tenemos que ver es que va a ser con respecto a un gradiente, de concentración. Ese recorrido va a ser con respecto a un gradiente de concentración. Entonces, esa A que nosotros tenemos ahí, que es la última colisión de la partícula que sufre, que nosotros la representamos como 2/3 del recorrido libre medio, nosotros la vamos a afectar por el gradiente de concentración para que sea homogéneo a lo que nosotros estamos trabajando aquí. Entonces va a ser un gradiente de concentración. ¿Por qué gradiente de concentración? Bueno, porque finalmente la molécula sufrió, en este caso, un desplazamiento
y entonces se difunde en otra y va a haber realmente un cambio de concentración cuando se difunde de un lugar o de un estado inicial a un estado final. Entonces, eso lo vamos a dividir entre D y, porque acuérdense que este gradiente de concentración, que nosotros tenemos va a ir en dirección, o más bien se va a estar dando en el plano Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. Ya esto ya nos lo va a dar el signo de lo que nosotros vamos a tener aquí, ¿no? Entonces, lo ponemos así, y a esta le vamos a llamar 11. Entonces, vamos a sustituir la ecuación 11. Los voy a poner aquí, pero se las voy a poner con contexto. Permítanme. Vamos a sustituir la ecuación 11 en la ecuación 10. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que ese gradiente, o más bien esa densidad de flujo de A, de la especie A, que se mueve en dirección Y, va a ser igual a la sumatoria de las especies que se están difundiendo, que en este caso es A, más A asterisco. Y se me olvida siempre ponerle aquí, indicarle que está en dirección Y. Y esta va a estar multiplicada por la fracción molar de A en dirección Y. Más, y ahora sí voy a poner un cuarto de la concentración por la velocidad media. Y ahora sí, esto va a estar multiplicado por la fracción, de A. Y nosotros lo vamos a tener como Y en la dirección Y. Inclusive ya aquí lo podemos homogenizar. Ya sabemos que está en la dirección Y. Entonces podemos quitarle ya esta barra. Y ya lo podemos poner como aquí. Todo donde nosotros tengamos la especie A, ya podemos indicar que va en la dirección Y. Menos. Y ahora sí vamos a ponerle menos A. Ya sabemos que menos A son 2/3 de la longitud, por la derivada o el gradiente de la fracción molar con respecto a Y. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a poner entre corchetes para ser coherente con esta parte de lo de las agrupaciones. Y luego menos. Y entonces, inclusive lo voy a poner entre llaves porque voy a usar un corchete ya allá adentro. Entonces, no puedo utilizar así. Menos. Y lo puedo utilizar así. La fracción molar de A en Y. Más 2/3, que sería A de la longitud. En este caso, o de la distancia recorrido. Multiplicado por el gradiente de A con respecto a Y. Y entonces aquí nosotros ya tendríamos, en este caso, nuestra ecuación 12. Voy a cerrar la llavecita. Ok. Entonces ya teniendo esta ecuación 12, yo lo que puedo hacer ya es jugar con esta parte de adentro para ver qué va a ser común y qué no, para poder simplificar. Entonces, aquí le puedo poner que simplificando la ecuación 12.
Entonces, si yo simplifico la ecuación 12, yo voy a decir, que nuestra densidad de flujo molar de A con respecto al eje Y va a ser igual a la sumatoria de la difusión de A o de las especies de A y A asterisco en dirección Y multiplicada por la fracción molar de A en dirección Y más 1/4 de la concentración por la velocidad media. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, yo digo, o ya puedo abrir el paréntesis y puedo trabajar con esto, el corchete, perdón, y puedo trabajar con esto que está adentro. Entonces ya ahora sí lo voy a poner entre corchetes. Entonces, pues yo digo que la fracción molar de A en dirección Y menos 2/3 de del recorrido libre medio multiplicado por el gradiente de concentración con respecto a y luego ahora sí, menos por más menos, igual la fracción molar de Y menos por más menos 2/3 del recorrido libre medio por, y ya lo pongo así, ¿no? Y para mí esto ya sería 13. Entonces, de aquí puedo ver, si hay algo que se reduce, si hay algo que se simplifica, si hay términos comunes. Entonces, podemos ver que hay términos comunes. Tengo este término, que es común con este. Este está positivo y este está negativo. Entonces, este con este se cancelan. Ahora, voy a ver qué otros términos tengo comunes. Y puedo ver, en este caso, que tengo que este término es común con este. Entonces, prácticamente es el mismo término con el mismo signo. Entonces, es una suma, ¿no? De fracciones. Entonces, realizo mi suma de fracciones para ver qué es lo que me va a quedar. Entonces, yo digo que 2/3 del recorrido libre medio, o puedo hacerlo nada más sin ponerle todo, nada más los menos 2/3 menos 2/3 para saber qué es lo que me queda, ¿no? Entonces, si nos cuesta trabajo visualizarlo, pues bueno, pongo menos 2/3 menos 2/3 y entonces, bueno, hago en este caso, mi suma de fracciones porque los dos están negativos. Ya sé que es común el 3, ya sé que 3 entre 3 es 1, por 2, 2, con signo negativo, menos 2, y 3 entre 3, 1, por 2, 2, igual con signo negativo, y esto me da menos 4/3. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estos menos 4/3, entonces van a ser del recorrido libre medio multiplicado por el gradiente de concentración de A, en la dirección Y. Y a esto yo le voy a llamar, bueno, no le voy a llamar nada porque realmente es parte de la operación que íbamos a hacer aquí, ¿no? Entonces no le ponemos ningún tipo de número. Entonces ya teniendo esto, bueno, pues ya simplifique realmente la ecuación y lo que me va a quedar aquí entre el corchete va a ser esto que tengo aquí, ¿no? Esto es lo que me va a quedar entre el corchete. Entonces, ya teniendo esto, nosotros decimos que la densidad, de A con respecto a Y, densidad de flujo molar, va a ser igual, otra vez igual a las sumatorias de las densidades de flujo molares de las especies que se están difundiendo una en otra, multiplicada por la fracción de A, fracción molar de A, con respecto a Y, más 1/4 de la concentración por la velocidad media de recorrido
y luego esto lo voy a tener por menos 4/3 de lambda multiplicado por la derivada o el gradiente de concentración de A con respecto a la dirección Y. Y a esto yo le voy a llamar ecuación 14. Esta ecuación 14 que yo tengo aquí, todavía la puedo simplificar más. ¿Cómo? Bueno, pues aquí tengo una multiplicación de fracciones. Este término pues es como aquí es como una constante, lo puedo sacar todavía acá, ¿no? Entonces puedo ver si este término todavía se me puede simplificar, ¿ok? Entonces realmente es una multiplicación, chicos, ojo, esta es una multiplicación, o sea, no se vayan a ir con la finta de 1/4 por menos 4/3, no porque tenga aquí el menos, es una resta, sino acuérdense que esto de aquí está multiplicándose con esto de acá. Entonces realmente podríamos hacer la multiplicación aquí abajito para ya también igual no hacer tanto movimiento ahí. Y bueno, pues realmente aquí no hay mucho que pensarle, la pudiéramos hacer a la antigüita y después reducir términos, o bueno, pues si se está multiplicando y yo tengo 4 en un numerador y 4 en el denominador, pues entonces lo que hago es de que cancelo los términos y entonces me va a quedar menos 1/3. ¿Ok? Ese es el resultado de esa multiplicación. Entonces ya tengo yo ahí que el flujo molar de A con respecto al eje Y va a ser igual a la densidad de flujo de las especies A y A asterisco que se difunden en sentido de el eje Y multiplicada por la fracción de A con respecto a Y, ahora sí, más o menos, pues va a quedar menos, ¿no? Porque realmente al hacer la multiplicación de más por menos me da menos, entonces ya me queda como menos y ya lo pongo como 1/3 de la concentración por U. Aquí como me quedó, me quedó menos 1/3 de lambda por dxa en dy. Realmente esto es lo que me quedó, ¿no? Entonces sería, ya ahorita ya lo puedo poner directo, es una multiplicación por lambda, que multiplica a la derivada de la fracción con respecto a y. Y para mí esta es mi ecuación número 15. Entonces ya tengo mi ecuación 15. Entonces es muy importante saber que para este tipo de gases, en la difusión ordinaria para gases de baja densidad, nosotros nuestra difusión o nuestra constante de difusión va a ser, como su nombre lo dice, una constante. Entonces ahí hice una redundancia, ¿no? Entonces, más bien nuestro coeficiente de difusión va a ser una constante. Entonces, se los voy a poner aquí también. Si el coeficiente de difusión es una constante, pero no va a ser escrito. Entonces yo digo que si el coeficiente de difusión es una constante en gases de baja densidad, obviamente depende de qué sistema. Es una constante en sistemas. Depende de qué sistemas. En sistemas de gases de baja densidad. Depende de qué sistemas. ¿Ok? Entonces, si este coeficiente es constante, en este tipo de sistemas, entonces lo que nosotros vamos a ver en este caso es lo siguiente. Nosotros vamos a decir, y lo que se obtiene realmente o se dice es que el coeficiente de difusión realmente, los voy a poner con otro colorcito, con azul, al ser constante se va a calcular
o se va a tener como el coeficiente de difusión de, en este caso para este sistema A asterisco, va a ser igual, ajá, a 1/3 de la velocidad de recorrido media, ajá, multiplicada por el recorrido, ¿ok? Entonces, nosotros ya aquí con esto ya tenemos nuestro coeficiente de difusión. Nosotros le llamaríamos a esta la ecuación 16 y esta ecuación 16 la vamos a sustituir en la ecuación 15. ¿Ok? Entonces, la forma de calcular el coeficiente de difusión es multiplicar 1/3 de la velocidad, ajá, media de recorrido, y eso lo vamos a multiplicar también por nuestra por nuestro recorrido libre medio, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que nos dé el coeficiente de difusión. Si nosotros realmente lo vemos, pues nos va a dar en las unidades realmente que nosotros queremos, ajá. Nos va a dar en unidades de metros cuadrados sobre segundos, ajá. Porque acuérdense realmente que es una velocidad, está dada en metros sobre segundo, ajá, y esta distancia que nosotros vamos a tener de recorrido, pues la vamos a tener en metros, ¿no? Entonces, metros por metros va a ser metros cuadrados sobre segundo. Entonces, al hacer esta multiplicación, pues me dan las unidades del coeficiente de difusión. Entonces, ahora sí vamos a sustituir la ecuación 16 en la ecuación 15. Realmente, si se fijan, es muy sencillo, nada más lo laborioso realmente aquí es porque son puras sustituciones, nada más es trabajar con las fracciones, trabajar con los signos y realmente es lo más laborioso que tenemos aquí que hacer. Entonces, todo esto, bueno, pues es un balance para poder llegar a las ecuaciones de Maxwell, ajá, que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos que nuestra fracción, ajá, perdón, densidad de flujo molar de A en el eje de las Y va a ser igual a la sumatoria de las densidades de flujo de las especies que se difunden con respecto al eje Y, multiplicada por la fracción de A en Y, ajá, menos, y ahora sí, ya sabemos que 1/3 de la concentración, perdón, de la concentración, 1/3 de la velocidad media por la longitud es la difusividad. Entonces lo que nos queda aquí es la concentración. Entonces sería la concentración que multiplica el coeficiente de difusividad. Y yo no puedo hacer constante la concentración porque acuérdense que lo que se está difundiendo, o sea, lo que yo estoy aquí trabajando es transferencia de masa. Entonces, si yo tengo una concentración, mi concentración va a estar en un cambio constante dependiendo de cuánto se esté difundiendo de una especie en otra. Entonces, ya tengo que va a ser el coeficiente de difusividad de A, ajá, de A asterisco por, ay no, ya no, porque esto ya no. Ajá, esto ya está implícito. Ajá, 1/3, la velocidad libre media y la longitud. Ya nada más lo vamos a multiplicar por un gradiente de concentración, que en este caso nuestro gradiente de concentración, que sería, ya nada más es para homogenizar las unidades, el gradiente de concentración, ajá, de A con respecto al eje Y. Esa es una fracción realmente molar. Entonces nosotros le llamamos a esto 17. Entonces ya tenemos nuestra ecuación número 17 y entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí
es de que nosotros cuando tenemos un gradiente de concentración, dependiendo en qué, ahorita estamos trabajando en coordenadas rectangulares, ajá, pero si estuviéramos trabajando en coordenadas en nuestros tres ejes cartesianos, en este caso, ahorita nos trabajamos en X y Y, pero si estuviéramos trabajando en X, Y y en Z, acuérdense que el gradiente nosotros lo vamos a tener que trabajar como ese gradiente que nosotros le llamamos nabla, ¿ok? O en este caso es un operador, ¿no? Operador nabla. Entonces podemos trabajar también igual con ese, ¿ok? Entonces, ahora, nosotros vamos a ver que aquí tenemos implícita la ley de Fick y quiero que ustedes revisen en dónde está. Recuerden que nosotros cuando vimos la teoría, en la ecuación 17 se encuentra implícita la ley de Fick. Entonces, ¿por qué? Acuérdense que cuando nosotros vimos la ley de Fick en nuestra teoría, nosotros decíamos, ajá, que la densidad del flujo molar en este caso, o el flux molar, pues quiero poner para que ustedes lo vean. Déjenme abrir la presentación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Archivo. Abrir. Aquí está. Procesos de difusión. No. Así está. Introducción a la transferencia de masa. Voy a dejarle de presentar y les voy a compartir esto. Nosotros cuando veíamos la ley de Fick, la primera ley de Fick, nosotros decíamos que el flujo de difusión o la velocidad de difusión era directamente proporcional al gradiente o a la masa que se difundía, e inversamente proporcional al área en un determinado tiempo o en el tiempo de difusión. Entonces, ese flujo de difusión nosotros podíamos poner ese gradiente como dm en dt, con respecto al área en donde se realizaba la difusión. Y ya después, cuando nosotros considerábamos que el flujo era estacionario, es decir, que en este caso el flujo de difusión era constante, es decir, no variaba con respecto al tiempo, entonces nosotros teníamos que el flujo de difusión o la velocidad de difusión era directamente proporcional al gradiente de concentración con respecto al eje en el que se estaba moviendo. Y bueno, para quitar la proporcionalidad, teníamos nosotros nuestro coeficiente de difusión. Entonces, si nosotros decimos que tenemos esta concentración puede ser expresada en moles, puede ser expresada en átomos, puede ser expresada en densidad, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, ahorita ahí se pone como una C, pero puede ser D de Rho, que sería la densidad, puede ser DDM, que puede ser masa, puede ser DDX, que puede ser una fracción molecular.
Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, quiero que ustedes vean, ajá. Y ahora les voy a compartir nuevamente la pizarra. Como nosotros aquí en esta ecuación 17, ajá, tenemos la ley de Fick. Ajá, porque nosotros tenemos aquí nuestro signo menos. Ahí. Nosotros tenemos el coeficiente de difusión, ajá, y tenemos también aquí el gradiente. Entonces, nuestra velocidad de difusión o flujo de difusión es igual a menos, ajá, la difusividad o el coeficiente de difusión, ajá, luego multiplicado por el gradiente de concentración. Ajá, y entonces eso es lo que nos representa aquí y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, si a nosotros nos dieran este flujo de difusión o velocidad de difusión, aquí le voy a poner, flujo de difusión o velocidad de difusión. Si nosotros lo tuviéramos así, ajá, nosotros nos daríamos cuenta que estamos trabajando realmente con la ley de Fick e incluso hasta pudiera poner que esta concentración multiplica al gradiente de difusión. Permítame tantito. Bueno, chicos, perdón. Bueno, entonces aquí ya nosotros tenemos realmente este flujo de difusión. Ahora, nosotros podemos utilizar nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 3 ahí. Ajá, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya vimos que nuestra ecuación 1 lo que nos da es la velocidad media. Ajá, y la ecuación 3 en este caso, bueno, pues lo que nos da es esto que nosotros llamamos recorrido, ¿no? Recorrido libre medio. Entonces, podemos utilizar esa ecuación 1, esa ecuación 3 y podemos utilizar nuestra ecuación de los gases ideales porque nosotros estamos trabajando con gases, ajá, en este caso que serían gases de baja densidad. Como son gases de baja densidad, nosotros podemos, y ustedes como lo vieron en sus clases de termodinámica, que cuando tenemos gases de baja densidad se pueden tomar como si fueran gases ideales. Entonces, vamos a utilizar, y bueno, voy a subir un poco para que ustedes vean la ecuación 1 a que me estoy refiriendo y la ecuación 3. Entonces, nuestra ecuación 1 es esta, valor medio de la velocidad molecular. Ajá, que son
la raíz de 8 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre pi por la masa de la partícula. Y la ecuación 3, que es el recorrido libre medio, que es lambda, que es igual a 1 entre la raíz cuadrada de pi por el diámetro al cuadrado entre n, que en este caso es la concentración molecular. Entonces nosotros utilizamos esas y utilizamos también nuestra ecuación de los gases ideales. Entonces igual se los voy a poner aquí con texto. Y entonces, para simplificar más la ecuación 17 y ponerla en términos de gases. Se utiliza la ecuación 1 la ecuación 3 y la ley de los gases ideales. Entonces, se lo voy a poner. Entonces, las voy a poner aquí para que ustedes las vean. En este caso, U, que es la ecuación 1, va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre pi por la masa. Esta es la ecuación 1. Ahora, la ecuación del recorrido libre medio va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 por pi por el diámetro al cuadrado por n. Y esta es la ecuación 3. Y la ecuación de los gases ideales nos dice que la presión es igual a la concentración por la constante de los gases ideales R por la temperatura, pero esta también puede ser igual, poniéndole en gases de baja densidad, a N, que en este caso sería la concentración molar, o la concentración de la molécula, multiplicada esta R para gases de baja densidad, podemos sustituirla por la constante de Stefan Boltzmann, y multiplicarla por la temperatura. Y entonces realmente para gases de baja densidad vamos a utilizar esta ecuación. Ok, entonces realmente ya realizando toda la situación matemática, nosotros ya vamos a obtener una ecuación de autodifusión, que es la ecuación de Maxwell. A nosotros realmente sustituir todo esto en la ecuación 17. Entonces vamos a tener que la difusividad de A entre A asterisco va a ser igual a 2/3 de la constante de Boltzmann elevada al cubo, multiplicar, más bien dividiendo pi al cubo multiplicada por la masa
de A solamente va a ser la masa de una especie elevada a la 1/2. Y luego multiplicada por la temperatura a la 3/2. Entre, y en este caso vamos a tener el radio más bien va a ser el diámetro. Aquí vamos a trabajar con el diámetro. El diámetro de A elevado al cuadrado multiplicado por la presión. Entonces, a esto yo le voy a llamar la ecuación de autodifusión de Maxwell. Ahora, ¿cómo llego aquí? Bueno, pues voy a tener que sustituir todo esto en la ecuación 17. No lo vamos a hacer aquí. Yo les voy a dar el apunte de cómo se hace toda la sustitución. Así como hicimos todo lo de arriba, va a ser todo bien explicadito para que ustedes lo vean. No quiero ya tardarme más en hacerlo aquí. Y lo van a leer y si tienen dudas, bueno, entonces ya nada más así explicado en la hojita. Yo les voy a resolver las dudas que ustedes tengan, porque ya no me quiero tardar más en estarles haciendo todas las sustituciones, porque si no, bueno, pues aquí nada más nos la vamos a pasar haciendo las sustituciones hacia eso. Lo que me interesa es que vean hacia dónde llevamos al balance de masa, cómo se hacía el balance realmente de densidad de flujo, y cómo este incluía la ley de Fick, para que ustedes se dieran cuenta cómo está aquí el flujo de difusión o velocidad de difusión implícita en la ecuación 17. Y ya con eso nosotros ya podemos sustituir la ecuación 1, la ecuación 3 y la ecuación de gases ideales en esta parte de aquí, que es en la ecuación 17, para llegar a la ecuación de autodifusión de Maxwell. Entonces, yo les voy a dar ya nada más esas sustituciones para que ustedes vean cómo se llegó. Eso yo no se los voy a preguntar en el examen. Lo que a mí me interesa es que sepan cómo se hizo el primer balance y por qué llegamos hasta esta ecuación. Y entonces esta ya es nuestra ecuación de Maxwell. ¿Ok? Esta es solamente para autodifusión. ¿Qué quiere decir autodifusión? Bueno, que una molécula del mismo tipo se difunde en otra. Ya vimos esos conceptos en la teoría. Ahora, esta misma ecuación, es importante saber que esta ecuación, predice la difusividad solamente de esferas rígidas con la misma masa y el mismo diámetro, que son las primeras condiciones que nosotros teníamos. Y también, que predice que la difusividad, va a variar de forma inversa a la presión. ¿Ok? Entonces, si yo aplico mucha presión en el sistema para poder hacer la difusión, la difusividad va a ser pequeña. Si yo aplico poca presión, la difusividad o el coeficiente de difusión va a ser mayor. Entonces, aquí lo único que se hace va a ser una similitud entre esta ecuación de Maxwell de autodifusión y vamos a tener una ecuación para moléculas de gas con diferente diámetro y diferente masa, que también va a ser una ecuación llamada ecuación de Maxwell, pero van a ser para dos moléculas diferentes. Entonces, en este caso van a ser de baja densidad todas. Entonces, podemos hacer o podemos realizar la similitud o la semejanza entre esta ecuación y la de arriba, y ya nada más vamos a ver cómo se vería cuando yo tengo dos moléculas con diferente masa y diferente densidad. Entonces lo hacemos de una vez, y ya nada más vemos cómo se define cada uno de los términos para que ustedes lo tengan. Entonces les voy a poner el texto aquí. Entonces, realizando
una semejanza de la ecuación de autodifusión de Maxwell para moléculas de la misma especie con respecto a moléculas de diferente, de gas, moléculas de gas de diferente diámetro y diferente masa, nos queda de la siguiente manera. Ok, y entonces vamos a tener que nuestra ecuación se va a convertir en la siguiente. O sea, con que ustedes manejen una, ya van a saber cómo es la otra, pero deben de tener cuidado en que cuando ya les den un problema, ustedes están usando la ecuación correcta y no estén usando la ecuación incorrecta, porque luego a veces en eso es en lo que se me confunden en el examen, no saben qué ecuación utilizar y es ahí donde salen mal. Entonces, yo tengo la difusividad para dos moléculas de igual masa y de igual diámetro. Como ahora va a ser de diferente masa y de diferente diámetro, yo a una molécula le voy a llamar A y a la otra B. Entonces, en lugar de tener difusividad de A asterisco, voy a tener difusividad de A a B. Y esto va a ser igual, yo lo voy a poner que va a ser igual a 2/3, de la constante de Boltzmann elevada al cubo, si se fijan es exactamente lo mismo que tengo arriba, entre, y ya lo voy a poner pi tercios, y esto va a estar dado a la 1/2. ¿Por qué no pongo la masa aquí? Bueno, pues ahora se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo no una molécula no tengo dos moléculas con la misma masa. Cuando tienen la misma masa y el mismo diámetro, se ponen de esta manera. Entonces, cuando yo tengo diferentes moléculas con diferente masa y diferente diámetro, lo que vamos a hacer es que va a ser una sumatoria de las masas. Entonces yo voy a decir que es 1/2 de la masa de A más 1/2 de la masa de B. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente se difunde una partícula en otra, por eso nosotros lo tenemos como un medio. Ya sabemos que 1/2 más 1/2, pues realmente lo que nos va a dar va a ser 1. Entonces va a ser la difusión de una molécula en la otra. Y esta la voy a elevar a la 1/2. Porque si ustedes se fijan, realmente aquí teníamos la masa de A elevada a la 1/2. ¿Ok? Y entonces esto va a multiplicar o va a ser multiplicado por la temperatura a la 3/2 y se va a dividir entre la presión. Pero ahora este diámetro ya no es un diámetro de la molécula elevada al cuadrado porque tiene el mismo diámetro las dos especies, ya tienen un diámetro diferente. Entonces yo voy a sumar los diámetros de las moléculas porque acuérdense que una se difunde en otra, entonces le voy a poner DA más DB, pero lo que yo quiero hacer aquí va a ser un promedio. Un promedio, o sea, voy a sacar un diámetro promedio, eso es lo que voy a estar sacando. Entonces, lo voy a dividir entre 2. Realmente aquí también lo que estoy sacando es una masa promedio. Estoy sacando el promedio de las masas porque una se difunde en otra. Pues lo mismo está pasando aquí, estoy sacando un diámetro promedio, por eso sumo el diámetro de A con el diámetro de B y lo divido entre 2. Y al final, bueno, pues lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, esta presión va a multiplicar a esto. Entonces, cuando yo tengo la temperatura elevada a la 3/2, la divido entre esta multiplicación. Primero se suma el diámetro de A más el diámetro de B, se divide entre 2, se eleva al cuadrado, se multiplica por la presión,
Y lo que me da aquí, bueno, pues ya entonces va a ser el denominador de t a la 3 medios. Entonces hay que tener cuidado en cómo se hace realmente, ajá, el cálculo, porque luego a veces también igual en eso es en lo que se equivoca. Entonces, esta ecuación de Maxwell, ajá, es para difusividad de una molécula en otra. Ajá, de diferentes moléculas con diferentes masas y diferentes diámetros. Y esta ecuación de Maxwell es para autodifusión, es decir, de dos moléculas iguales con el mismo diámetro y con la suposición de masas iguales o masas semejantes. Y entonces, bueno, pues ya nada más vamos a definir qué es cada una de las variables o qué significa cada una de estas letras que nosotros tenemos. Esta, bueno, pues es el coeficiente de difusividad. Ajá, y este lo podemos encontrar en metros cuadrados sobre segundos, en centímetros cuadrados sobre segundos, en pies cuadrados sobre segundos o en pulgadas cuadradas sobre segundos, dependiendo de lo que me den, ¿no? Luego K, ajá, esta K para mí es la constante de Boltzmann. Entonces es una constante. Maestra, Mándame usted. no sé si sea yo, pero No se no se ve. ve lo que escribe. Nada Ahorita, más. ahorita aparece. No sé por qué Ah, sí, tarda en ya salió. aparecer. Ajá, sí, está un poquito raro. De repente no sé si se calienta o no sé por qué. De repente está escribiendo muy bien y ya nada más pasa un rato y no sé si ya está fallando. Entonces, este es 1.3805 por 10 a la menos 16 o ergios, que también le llamamos, entre mol Kelvin. De todas maneras, ahorita no les voy a poner todas las conversiones porque son bastantes. Esta constante es como la constante de los gases ideales R, que también tiene muchas conversiones. Entonces, la vamos a ver en las tablas que les di. Entonces, la vamos a revisar ahora que estemos haciendo ya problemas. M es la masa, ajá. Y bueno, pues esta puede estar dada en kilomols, en gramo mol, en libras mol, ajá, dependiendo. Ajá. Y luego la temperatura, ajá, que puede estar dada en grados Kelvin. Ah, pero aquí no les puse temperatura. Ajá. Entonces, temperatura. Preferentemente debe de estar en Kelvin, ¿eh? Ajá. La presión, esta sí, debe de estar en atmósferas, porque así nos lo marca más fuerte. Ajá. Y el diámetro, que puede estar en metros, en centímetros, en pies. Ajá. ¿Qué diámetro es? Es el diámetro de la molécula, ¿eh? De la molécula. Ajá. Entonces, a ver si ya aparece ahí. Entonces, no sé si tenga dudas ahí, chicos, o alguna pregunta. Profesora, Mándame usted. yo tengo una pregunta nada más respecto a Sí. si vamos a entonces a realizar examen. Ah, no, hacer examen. Comentamos que, bueno, sí van a hacer un examen, pero es un examen para llevarse a su casa. O sea, son unos Ok. problemas que les voy a dejar. Ajá, ya ven que les dije que les voy a dejar unos problemas. Pues esos problemas son su examen.
Ajá, pero son para llevar a casa. No lo vamos a hacer aquí contra reloj, 2 horas, 3 problemas o 2 problemas. No, les voy a dejar unos problemas, se los llevan a su casa, los responden tranquilamente, me los mandan, yo les voy a dar una fecha de entrega. Ajá, me los mandan y entonces, bueno, yo los reviso. Ese es su examen. Ese es su examen. Aquí vamos a hacer ejercicios y ustedes se llevan unos problemas para resolverlos en su casa. Ajá, y ya nada más me los entregan, van a tener fecha de entrega, no van a ser 2 horas, a lo mejor son 2 días, ya ustedes los entregan, ¿no? Y ya yo se los califico y ya vemos cómo salen. Ok, entonces ya van a poder consultar libros, van a poder consultar lo que ustedes quieran. ¿Para qué? Bueno, pues a lo mejor entre ustedes mismos se consultan, a ver si les salió lo mismo, también están mal. Y ya ustedes mismos se van a ayudar, pero bueno, se supone que ustedes ya aprendieron, ¿no? Entonces, bueno, Profesora, sí, perdón, ¿y cómo hasta qué día tendríamos para entregarlo? Porque por lo que viene del calendario, creo que para subir calificaciones, es hasta el 20, ¿no? ujú, pero yo no les voy a dar muchos días, yo solo les voy a dar 2 días para Entonces, ¿qué sería quizá resolverlos. eh, de jueves a viernes o así? Pues sí, a lo mejor, o de jueves a sábado o a domingo. Yo puedo calificar en fin de semana, chicos, y en la madrugada. O sea, no tengo mucho problema por hacerlo. Yo les voy a subir la resolución cuando ustedes me hayan entregado y ustedes van a ver si están bien o no. Entonces ya más o menos se van a dar cuenta y cuando yo les dé su calificación, entonces ustedes me van a decir, oiga, pues yo sí lo tenía así, ¿no? Y creo que no me lo sacó así porque, bueno, pues valía tantos puntos y no me los está poniendo. Entonces, bueno, pues ya va a haber revisión. Incluso les voy a dar un día de revisión como siempre lo hemos hecho. Ok, ahorita no les he subido la calificación, todavía no he terminado de calificar sus exámenes, pero en cuanto les suba la calificación también va a haber revisión. Entonces, no hay ningún problema si ustedes tienen dudas de sus problemas, ajá, o de sus soluciones. Yo siempre les doy revisión, ¿ok? Ustedes tienen, nosotros tenemos para subir, déjenme ver. Les voy a dejar de compartir, ¿eh? Voy a ver el calendario. Y voy a ver cómo les di a los maestros la circular, porque ya ni me acuerdo. Yo la hice y no me acuerdo, imagínense. Bueno. 21, 22 y 23, registro de evaluación extraordinaria. 16, 17, 18, 19, 20, registro de evaluación ordinaria. Miren, nosotros les dimos a los maestros para que pudieran subir calificaciones. ¿Cuál la hice? ¿En la 1 o en la 2? Aquí está. En la circular 2. Sí, hasta el 20 de junio. Ajá, para que puedan registrar sus calificaciones. Pero se va a abrir el sistema desde el 16. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, 16, 17, 18, 19 y el 20 para registrar. Quizás yo les puedo dejar el 16 o el 17 el examen y yo se los doy para fin de semana, ¿no? Y entonces a lo mejor yo les digo, me lo tienen que entregar el día domingo, los dejo el 17 y a más tardar me lo entregan el día domingo a las 7 o a las 8 de la noche para que yo lo pueda calificar y tenga la parte de la noche para Buen día, calificarlo. Ustedes profesora, son perdón. poquitos. ¿Qué pasó?
¿Qué día va a dejar el examen? Es que no escuché. Todavía no les digo, se los puedo dejar el 16 o el 17. Depende de cómo avancemos. No. ¿Ok? Ajá, y ustedes tendrían, si se los dejo el 16, pues tendrían 17, 18 y parte del 19 para poderlo resolver. Ajá, entonces, si se los dejo el 17, pues tendrían el 17. No, yo creo que se los voy a dejar el 16 en la tarde, para que tengan 17, 18 y 19. Ya ustedes depende a qué horas lo quieran entregar y cuándo. Si lo quieren entregar el último día, a la última hora, o si lo hacen el viernes y sábado y el mismo sábado me lo entregan y yo les califico rápido y ya. Ajá, y el 20 nosotros nos vemos para revisar calificaciones. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo haríamos. ¿Sale? Sí, profesora. Gracias. Ok. Tendríamos tiempo para 21, 22 y 23, que en este caso sería, si alguien quiere presentar el extraordinario, pues bueno, sería 21, 22 y 23. A lo mejor yo se los pongo el 22, que es miércoles. Ajá, para que tenga tiempo de calificarlo y digo, si son pocos los que lo presentan, el mismo 22 lo califico y el 23 de calificación. Ajá, y bueno, pues los ETS ya son 4, 5, 6, 7 y 8 y depende de cómo nos den el calendario de la parte de básicas y de formación profesional. Ellos nos pasan el calendario de cómo van a estar para poderlo subir. Ya ellos dirán qué día hago yo mi examen. Yo esa fecha yo no la puedo poner. Ellos me dicen qué día lo hago y a qué hora. Ok, entonces, bueno, pues ya ahí ya vemos, ¿no? Si alguien se va a examen a título de suficiencia, pues bueno, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, de esa manera lo haríamos. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos, o pregunta? ¿No? Mañana vamos a empezar con ejercicios. Ajá, vamos a hacer estos ejercicios. Y mañana que es miércoles, ¿no? Ajá, vamos a hacer uno de autodifusión, vamos a hacer uno de difusión ordinaria de 2 especies, vamos a hacer uno de la ecuación de Chapman-Escock, ya se los voy a empezar a enseñar. Ajá, a ver si nos alcanza el tiempo. Estos ejercicios son bien facilitos y son bien rápidos, estos de Maxwell. Entonces, empezaríamos con la ecuación de Chapman. Les comentaré cuál es la ecuación y para qué sirve. Ajá, ese es el más laborioso y ese es con el que tienen o deben de tener más cuidado. Ajá, y la siguiente semana ya nos vamos con los de autodifusión. Ajá, entonces ahí los vamos a ir viendo y pues prácticamente ya terminamos, chicos. Les digo que transferencia de masa no es es difícil entender el fenómeno, pero no es tan difícil realmente hacer los problemas. Nada más que no sé por qué les cuesta mucho entender el fenómeno. Incluso les voy a subir unos videitos. Ajá, y si nos da tiempo los vemos y si no ustedes véanlos en sus tiempos libres para que vean realmente cómo se ve el fenómeno hasta en nuestro medio ambiente y en la parte industrial. Ajá, entonces para que ustedes comprendan dónde van a ver ese fenómeno de autodifusión o de difusión, porque muchas veces la transferencia de masa como que no sé por qué, pero como que no les queda claro dónde la pueden ver tanto en la vida cotidiana como en la industria. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Profesora, yo nomás tengo una preguntota. Es que entré un poquito tarde, como unos 15 minutos, y no sé si mencionó al inicio algo con respecto al examen que hicimos la semana pasada. No les he calificado, ¿eh? Yo creo que, bueno, ya les empecé a calificar. Lo que pasa es que califico los de la mañana y los de la tarde. No he terminado de calificarlos. Entonces, hasta que no tengo las calificaciones de todos, yo no las subo. Ok, entonces ya espero en estos días dárselas. No coman ansias, no se preocupen, realmente, pues, finalmente yo lo que no quiero, y muchas veces les doy las calificaciones y de repente ya me dejan de entrar, no quiero que dejen de entrar porque si van a presentar el extra o van a presentar el ETS, tienen que quedarse hasta el final y siempre les digo lo mismo, ¿no? Entonces, así sea hasta para mejorar calificación que presenten el extra, pues tienen que ver hasta el final de la clase, ¿no? Entonces, a mí yo preferiría
que si reprueban, aunque sea pasen en el ETS y ya no volverlos a tener. Yo para qué los quiero aquí otro semestre. ¿A ustedes sí les gustaría? No, ¿verdad? No, profesora. Ok, profesora, sí está Bueno. bien, gracias. Ok, sale pues. Entonces, chicos, nos vemos el día de mañana para hacer ya nuestros problemitas. Les traigo ya el problemario, ya les subo problemario para que empiecen a hacer. Sí, profesora, está bien. Bueno, nos vemos, chicos.